Les estamos presentando Dígalo Aquí. Amigas y amigos, continuamos acá en Dígalo Aquí. Empezamos nuestro segmento de entrevistas y es que tenemos que hacer referencia a lo que ha sido noticia también durante las últimas horas ante el pronunciamiento del senador republicano por el estado de Florida, Marco Rubio, en relación a al posible incremento de sanciones hacia funcionarios que estén vinculados al gobierno de Venezuela y que estén presuntamente ligados también a hechos de corrupción, de violación de derechos humanos y así como también al narcotráfico. Tenemos desde Washington vía Skype a Miguel Ángel Mirabal. Él es analista político, vicepresidente de Venezuela American Leadership Council y precisamente queremos entender un poco de qué se puede tratar este incremento, de sanciones, de una lista mayor de personas sancionables. ¿De qué se trata en este caso las medidas tan severas que ha anunciado el senador Marco Rubio? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bien hallado nuevamente con ustedes para aclarar algunas dudas que se puedan presentar. Bueno, definitivamente el poder legislativo, la rama legislativa en este país, como en las democracias modernas, gozan de una libertad y de una autonomía para investigar, entre otras muchas cosas. Y digo esta perogrullada o esta verdad sobreentendida porque el senador Marco Rubio, junto a un grupo de parlamentarios, incluyendo a la congresista Iliana Ros-Lehtinen, incluyendo al senador Cardín, se han convertido en unos grandes e importantes aliados de la causa venezolana. Una causa venezolana que poco a poco se puede convertir en una referencia muy importante en los Estados Unidos. Acuérdense que para poder responder esa pregunta, nosotros en esta institución donde yo estoy y en esta dinámica de esta ciudad en Washington, D.C., se parte de una premisa básica. Es que Venezuela no es gobernada por una clase política. Venezuela es gobernada por una organización criminal, por un cartel o por varios carteles. Eso es muy importante tenerlo claro porque ese es el argumento principal que ha usado o que han usado parlamentarios como el senador Cardín, como el senador Marco Rubio, para trabajar durante mucho tiempo en conjunción con agencias federales en las tres grandes áreas que tú mencionaste y que la vez pasada también mencionamos: derechos humanos, corrupción y yo pondría el acento en esta última, que sería narcotráfico, en vista de que Venezuela se convierte en un problema para la seguridad de los Estados Unidos lamentablemente por destacarse tanto en narcotráfico como en terrorismo. Este último punto muy unido a las sanciones recientes del vicepresidente de la República, Tarek El Aissami. No solo su vinculación al tráfico, sino también a relaciones terroristas. Bueno, estas sanciones que próximamente esperemos, como le dije también la vez pasada, estamos muy ansiosos, próximos a ver, incluiría a funcionarios del alto gobierno venezolano y del Poder Judicial. Fundamentalmente eso, y por supuesto nosotros aspiramos que estas sanciones, como el senador las dibujó, también incluyan algunos oficiales activos del alto mando. Lamentablemente, para el gusto de nosotros, también tenemos que entender que no se puede trabajar en función a los intereses de Venezuela en los Estados Unidos. Le digo eso porque una de estas sanciones pasadas incluyeron a funcionarios de poca monta que realmente pudieran no estar vinculados con los delitos más importantes, haciendo la salvedad de que en ese momento se sancionó, por ejemplo, al presidente actual del Tribunal Supremo de Justicia, el señor Michael Moreno, sí, que imagínense, es el jefe del Poder Judicial de un país de Sudamérica como Venezuela. En tal sentido de que hay algunas causas que por su propia condición y por la propia condición de la justicia norteamericana, donde la autonomía de los poderes es un valor consagrado en el valor de la República, mantendría oculta algunos procesos que vienen caminando desde hace mucho tiempo y que nosotros de alguna manera con otras organizaciones hemos venido resaltando para el bienestar del país. Yo ahora quisiera refrescar un poco, Miguel Ángel, ¿Cómo no? la situación de que estos planteamientos, lejos de ser
propuestas de propaganda política, porque hay mucha gente que quiere hacer ver de que se trata de generar campaña y algún tipo de provecho que se traduzca en beneficio hacia alguna elección popular. Aquí hay propuestas que son bipartidistas. En este caso, recientemente hemos visto cómo el senador demócrata Bob Menéndez también se ha pronunciado en torno a la preocupación que existe sobre los presos políticos en nuestro país. Es decir, existe un concierto en este momento del bipartidismo en los Estados Unidos que pretenda, que busque precisamente alcanzar la justicia que no se puede establecer en Venezuela y ni siquiera en algunos países que pueden cooperar en estas organizaciones que también tratan de buscar tranquilidad y aliviar la tensión, y que hemos visto que hay esas naciones que incluso muchas de ellas han sido objeto de críticas por parte de precisamente senadores como Marco Rubio, quien les dijo que si algunas naciones no cooperan con la OEA, vamos a tener discreción entonces en otorgar los fondos que se ameritan. Sí, sin embargo, esa aspiración suya, que es igual a la mía por haber nacido en territorio venezolano, por supuesto, yo diría que le falta un poquito. A veces va como la famosa canción Despacito, ¿no? Hace falta acelerar un poquito los tiempos de la burocracia propia de la gran nación de los Estados Unidos, por supuesto en el Estado federal. Le digo eso porque nosotros con mucho respeto hemos sentido cierto laissez-faire, hablando en términos franceses, o cierto término dejar hacer y dejar pasar, por ejemplo, del presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el senador republicano Corker, que es el jefe, el chief de este comité. Este senador es un senador de lo que usted seguramente recuerda como amigos del grupo de Boston, que son senadores que de alguna manera tuvieron una relación estrecha en aquel momento con el canciller Nicolás Maduro y visitaron Venezuela, y bueno, era un poco la flexibilización de algunas medidas, en tal sentido de que en el Congreso propio de los Estados Unidos hay una dinámica donde desde hace algún tiempo algunos poderes vienen siendo más cautelosos, a esperar un poco, otros mucho más contundentes, como el senador Marco Rubio, el senador Cardín, el senador Bob Menéndez, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí hay un avance. Hay un avance muy importante, incluso de este miembro del presidente del Comité de Política Exterior del Senado, el senador Corker. Ya el Senado no es ajeno, créeme, como era ajeno hace 5 meses a la realidad de Venezuela, incluso mucho menos la Cámara Baja. Ya los temas del narcotráfico, los temas de la corrupción, incluso los temas del terrorismo. Yo le decía a usted la vez pasada cómo se puede sentir, por ejemplo, el senador John McCain, que ha combatido el fenómeno del terrorismo y siempre se opuso a la flexibilización de Obama frente al Estado iraní, cuando aliados de los Estados Unidos claman porque se neutralice en Venezuela algunos focos posibles del terrorismo y del narcotráfico o de la corrupción. Yo creo que lamentablemente, como en la OEA, los tiempos de la diplomacia y los tiempos de la propia burocracia federal no son los tiempos que nosotros quisiéramos como venezolanos, pero en honor a la verdad las cosas han avanzado y van a seguir avanzando. Más allá de la situación propia que está viviendo el presidente Donald Trump en este país, y usted lo sabe, y bueno, sí, lo saben todos, ha habido un avance importante. Si usted me compara los 8 años de gestión del presidente Obama con los 100 y tantos días que lleva Donald Trump, el impacto de las acciones de este gobierno sobre Venezuela han sido mucho más importantes. Lamentablemente hay una realidad propia de su gobierno, un poco caótica, donde, bueno, no hay todavía un embajador designado ante la OEA formalmente, el deputy o el subsecretario en el Departamento de Estado sigue siendo un funcionario de la gestión pasada Obama como Shannon. En todo caso, dependemos de algunas variables que no están en nuestro control, pero yo creo que ya hay un tema sensibilizado tanto en el gobierno de los Estados Unidos, sí, en el Congreso, en el Senado y por supuesto en el sistema interamericano de la OEA. Yo quiero seguir siendo optimista y esperar que por supuesto este anuncio del senador Marco Rubio sea una antesala muy próxima a entender unos nuevos nombres de sanción. Miguel Ángel, en 30 segundos, su reflexión para este domingo, invitando a la comunidad internacional de inmigrantes, que estamos tan pendientes de arreglar nuestra situación con nuestro granito de arena, precisamente para la consulta popular. Bueno, mira, esperamos nuestra organización BALC junto a un número importante de organizaciones que hacen vida en el Distrito de Columbia, incluyendo Virginia, en Maryland,
Estamos haciendo un llamado entre 8 y 5 de la tarde en el pleno corazón de Washington, muy cerca de incluso de la Casa Blanca, en Pennsylvania Avenue, en el campus universitario de la Universidad de George Washington. Ahí vamos a estar en el teatro principal de esta área, en el tercer piso, desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Esperemos que unos 1.600 venezolanos, se estima, se acerquen ese día, y probablemente vamos a tener la compañía de algunos embajadores de la Organización de los Estados Americanos, y por qué no va a estar presente muy probablemente el secretario general Luis Almagro. Ahí vamos a estar poniendo un granito de arena por nuestra causa de Venezuela. Nosotros vamos a estar muy atentos a la cobertura que se vaya a realizar, sobre todo en los Estados Unidos, y precisamente quizás estableceremos contacto ese día a través del operativo de EBTV Miami en lo que es esta cobertura especial prevista para el próximo 16 de julio. Agradecemos a Miguel Ángel Mirabal, él es analista político, vicepresidente de Venezuelan American Leadership Council, quien nos hablaba sobre estas sanciones que podrían agregar más nombres a las personas que serán castigadas por las leyes federales al estar vinculadas al gobierno de Nicolás Maduro, y también a hechos de corrupción, así como también de violación de derechos humanos y también vínculos con el narcotráfico internacional. Ya venimos con más de Dígalo Aquí. Les estamos presentando Dígalo Aquí.